invitamos a que se mantenga al tanto de una importante entrevista con la que contamos justo en esta emisión. Gracias a Juan Francisco Aguilar Hernández, diputado local del Partido Acción Nacional, por acompañarnos, por estar aquí. Muy buenos días. ¿Qué tal, Paulina, José Luis? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación para poder estar con ustedes, con el auditorio de Canal 7. Gracias, diputado, que nos visita aquí en este espacio de noticias, y por supuesto que hay muchos temas que podríamos abordar aquí, pero vamos a ponerlos sobre la mesa. Uno de ellos es una iniciativa que acaba de presentar en cuanto relacionada más bien a estos perfiles que buscarían ser diputados por la vía independiente. Que nos pueda platicar un poquito sobre esa iniciativa. Claro que sí, José Luis, Paulina. Es una reforma a la Constitución. La verdad que se ha presentado por el de La Voz varias reformas constitucionales, unas han ido prosperando. Esta es una reforma constitucional que creo yo que es importante porque va a favor de los derechos humanos, y en ese sentido sí se había contemplado siempre cuando una persona es postulada por un partido político y llega a la curul por un partido político, sí le daban derechos para poder a la mera hora reelegirse por otro partido, por el mismo partido o en la vía independiente. Lamentablemente, esa partidocracia no contemplaba a la mera hora a los ciudadanos que salían por la vía independiente, a la mera hora poderse reelegir para, ya sea en esa misma curul, por otro partido. Y esto pues era violatorio de los derechos humanos. Entonces, obviamente, haciendo un estudio de los tratados internacionales, armonizarlos y poderlos aterrizar en la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, se presentó esta iniciativa para que el ciudadano que salga por la vía independiente y a la mera hora quisiera reelegirse por un partido político, tenga ese derecho de hacerlo, ¿sí? Y no nada más sea ese derecho de hacerlo de las personas que salgan de los partidos políticos. Y esto obedece, estar buscando que se tenga este principio constitucional obedece a que a nivel local pues no se podría contravenir alguna disposición federal también. Correcto, sí, esto la verdad que es una iniciativa que ya ha tenido críticas, tanto positivas como negativas, y la manera que la defienda yo como promovente pues es de que se están velando por los derechos humanos, y en esa progresividad que se tiene que tener ahora con los tratados internacionales, con los derechos humanos, las garantías individuales o los derechos fundamentales, tenemos siempre que velar para que se cumplan a la par, que todos estemos a la par, y en ese sentido no era el caso de la Constitución de San Luis Potosí, toda vez que nada más se contemplaba esa reelección de las personas que salían postuladas por un partido político y se querían ir a la mera a reelegirse por otro partido político, sí los dejaba. Pero los que eran ciudadanos y llegaban a la curul por la vía independiente, se los prohibía, no podían irse a reelegirse por un partido político. Ahora, con esta reforma, primero Dios, una vez que pase por las comisiones correspondientes y que pase a pleno, ojalá la podemos votar a favor, tanto el de La Voz como los 26 diputados, para que San Luis Potosí contemple este derecho fundamental a todos los ciudadanos que salgan postulados por la vía independiente. Diputado, me imagino que ya hubo algún acercamiento con sus compañeros congresistas. ¿Cuál ha sido la respuesta de esta iniciativa por parte de ellos? Bien, la verdad que bien. He tratado de ir cabildeando. Todavía no se ve en las comisiones este tema, pero obviamente ya se presentó ante el Congreso, y eso me ha dado la oportunidad de poder ir cabildeando ante los diversos grupos parlamentarios. Creo yo que es una iniciativa que, sin lugar a dudas, espero salga en los próximos meses. ¿A qué obedecerían, por ejemplo, las críticas negativas de las que también te has referido, Juan Francisco Aguilar? Porque una cosa es que tú te refieras a la necesidad de que existan o que se atiendan los derechos de todo ciudadano, ¿no?, de postularse por el partido que así lo decida, y otra es que a veces nos topamos con fracciones políticas que únicamente, pues por cierta razón y otros intereses, dicen, no, nosotros nos vamos hacia atrás en cuanto a lo que tú propones. Sí, a veces es la malinformación de que dicen, es que le estás dando derechos a los chapulines, ¿sí?, a estar chapulineando, pero esos derechos sí los tiene ya la persona que salga por un partido político. O sea, yo lo que estoy haciendo nada más en esa crítica, no estoy diciendo que se le tenga derecho a todos chapulinear, a que nada más chapulineen, los de los partidos políticos. Le estoy diciendo, si lo contempla los derechos humanos,
pues entonces vamos a poner todos a la par. Los que salen del partido político, pero los que salen también por la vía independiente. Eso es lo que trata esta reforma. ¿Y considera que esta iniciativa pues le abre las puertas a las personas que se irían por la vía independiente para que haya más participación en las próximas elecciones? Esperemos que exista mucho más participación. La verdad que a veces los candados que llega a tener la ley electoral y la misma Constitución para poderse postular por la vía independiente desinhibe a la ciudadanía a que participe y que casi lo tenga que hacer a través de un partido político. Ojalá y que si estamos convencidos de que pudiera estar agotado a veces el tema de los partidos políticos, ojalá pudiéramos estar impulsando más iniciativas a favor de la ciudadanía para que participe activamente en la vida política de su municipio, de su estado o del país. También deseamos que comentes un poco acerca de asuntos que al final repercuten en nuestro San Luis Potosí, temas que si bien se han abordado a nivel nacional desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tan sonado Plan B de la reforma electoral y cómo es que pues se determinó invalidar una primera parte y que ha meritado que el presidente de la República esté extremadamente molesto y que haya expresado que habrá un plan C y que no se trata de un discurso nuevo, pero que no se quita el dedo del renglón en ese sentido. ¿Cuál sería tu postura como también integrante del Partido Acción Nacional en este sentido? Sí, a ver, creo yo que se mandó un mensaje hace 2 días claro en todos los rincones del país, donde sí existe la división de poderes, donde la Suprema Corte, que tiene que velar siempre por lo que mandata la Constitución, siempre se debe de apegar, es un órgano técnico que de cierto modo sí tiene que ver el termómetro político, pero sobre todo siempre pegado a la Constitución. Y habíamos estado viendo a una Suprema Corte en meses pasados sometido o que parecía una oficina alterna al Ejecutivo. Hoy vemos un mensaje claro donde la Suprema Corte, por mayoría de votos, solo 2 ministros no votaron a favor, mandan un mensaje claro donde no porque tengas la mayoría parlamentaria no debes de cumplir con los requisitos procesales legislativos para poder sacar reformas. Y esto le está diciendo la Suprema Corte que es violatorio de derechos humanos, que no se puede hacer eso y que independientemente de que tengas una mayoría parlamentaria, tienes que escuchar a una minoría. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Si ni siquiera ahorita la Suprema Corte entró al fondo, simplemente dijo, en lo procesal, estuviste mal, Morena. No escuchaste una minoría que es importante, que tiene voz y que es un sector y que representa un sector importante de la ciudadanía. Te fuiste nada más por tener la mayoría parlamentaria sin escuchar a nadie, sin respetar los procesos legislativos y eso no se puede, la Constitución es clara. Entonces, es un mensaje importante de la Suprema Corte donde existe la división de poderes y donde esperemos que siga actuando de esa manera porque el crearse o el fin de la Suprema Corte es tratar de evitar los excesos. Por eso existe el juicio de amparo, la controversia, la acción de constitucionalidad y es evitar los excesos de los otros 2 poderes. Y tras la invalidación de esta plan B, de esta primera parte del plan B, ya se hablaba, como mencionaba mi compañera, el plan C y que se mencionaba cómo en este 2024 pues, se buscará que este movimiento de la 4T tenga una mayoría calificada. ¿Usted considera de su perspectiva que tiene lo suficiente en Morena para lograr este objetivo? Tiene mucho trabajo, pero sí creo que es importante que la ciudadanía, siempre en las elecciones hay un porcentaje muy grande que no participa. Ojalá se pueda incentivar ese porcentaje muy grande de los partidos de oposición, ojalá que sea Acción Nacional, de los partidos de oposición para que motivar a esas personas a que salgan a votar y que así Morena o sus aliados no tengan la mayoría. Definitivamente si en el 2024 llegan a tener la mayoría en la Cámara Alta, que se va a votar los senadores, en la Cámara Baja, la de los diputados y los congresos, pues sí estaría en peligro el país en su vida democrática. Y no por quien llegue a estar en el gobierno, sino que es importante siempre los equilibrios para una vida democrática eficaz. Ya sea el partido que sea, si llega a tener la mayoría en la Cámara o en los congresos, pues la verdad que es peligroso para el país. Ojalá y se llegue a tener ese equilibrio que es importante para que no se cometan los excesos que por lo menos este presidente estaba cometiendo.
¿Cómo percibes ahorita que tú te refieres a un momento de votación, de un proceso electoral? ¿Tú cómo percibes que se encuentra el Partido Acción Nacional en ese instante? Sí unido con el resto, con el bloque opositor, porque sabemos que también los roces han existido con el resto de los institutos políticos, así como al mismo interior del Albiazul, pero ¿consideras que sí hay una oportunidad de sacar del camino a Movimiento de Regeneración Nacional? Sí, a ver, yo espero y veo trabajo del Comité Ejecutivo Nacional, del líder nacional, veo trabajo que está haciendo no nada más hacia afuera, sino también tratando de aglutinar los diversos grupos internos del Partido Acción Nacional. Lamentablemente, a veces no basta con que reme contracorriente el presidente nacional. Si los comités directivos estatales no hacen esa réplica de unidad, de aglutinar, de poder hacer acuerdos y caminar para poder así tener un partido sólido y que sea una buena opción para las y los potosinos, pues a veces es nulo ese trabajo que pudiera hacer el jefe nacional, ya que sus comités directivos estatales no lo replican. Si lo replicaran y velaran por la unidad y por ese equilibrio en los comités directivos estatales de todos los estados, en especial hablo de San Luis, pues sería otra cosa. Lamentablemente no conozco en el de todos los estados, pero especialmente en San Luis Potosí, pues no se ve que quieran replicar ese trabajo que hace el jefe nacional Marco Cortés, de velar por la unidad, de poder aglutinar, de poder dar espacios y escuchar a todas las voces internas del Partido de Acción Nacional para poder ser un partido sólido y así ser una opción de cara al 2024. Diputado, hay otro tema que adolece en la ciudadanía y es el de la seguridad. Sabemos que San Luis Potosí ha pasado por algunos eventos pues bastante lamentables, sabemos que esto impacta de manera importante en la percepción, pero sabemos que los hechos ahí están, que aunque la gente diga, que las autoridades se jacten de decir que es un tema de percepción, los hechos se siguen presentando, son muchísimos los que se registran en territorio potosino. Entonces yo quisiera preguntarle cómo ve usted la situación de seguridad, y no nada más hablando de San Luis Potosí, sino a nivel nacional con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí, a ver, creo que es un tema que no se debería de politizar como tal, pero es un tema donde el gobierno federal está reprobado y es un tema donde el gobierno estatal está reprobado. Lamentablemente, sin querer sacar de la bolsa a los municipios dejaron de percibir recurso en materia de seguridad y ahí están las consecuencias, ¿sí? Pero en gobierno estatal, pues él ha inyectado, por lo menos en este gobierno, se ha inyectado en materia de seguridad y aún así no se han visto los resultados positivos, ¿sí? Y no nada más es un tema de percepción, vemos diario noticias que ocurrieron o balaceras, o ya aventaron ponchallantas, etcétera, etcétera. Creo yo que también tiene una corresponsabilidad el gobierno del estado, pero la responsabilidad mayor es del gobierno federal, porque la mayor parte de esos delitos son delitos de carácter federal y que, pues bueno, le queda a la seguridad pública federal, a la Guardia Nacional, que pueda hacer frente a eso. Hoy en día vemos que en las carreteras están solas, ya no desapareció la Federal de Caminos, ya no existe la Policía Federal Preventiva, como después se le llamó, y vemos carreteras solas y por ahí transitan la delincuencia organizada como si fuera su casa. Entonces creo que sí es una responsabilidad fuerte de cara a los próximos años, que pues, se pueda dar solución en materia de seguridad, pero es una responsabilidad primaria del gobierno federal y obviamente secundaria y corresponsabilidad del gobierno estatal, de todos los gobiernos estatales. Vemos a un estado vecino, Tamaulipas, donde ya se estaba pudiendo transitar en carreteras en municipios delicados como San Fernando, y hoy en día pues, está tomada. Vemos en las noticias que no se puede ni pasar ni nada, y podría ser casualidad, pero entra un gobierno de Morena y llega a pasar esto. Y estaba un gobierno panista y estaba tranquilo y se podía circular y todo. Entonces creo yo que las políticas públicas en materia de delincuencia organizada, la prevención del delito, pues no están dando resultados y porque todo el mundo la conocemos, de abrazos no balazos,
y pues definitivamente esa no es una política pública que pueda estar dando resultados a las y los mexicanos. ¿Tú consideras que la creación de otras corporaciones, estamos ya muy cerca de culminar esta entrevista, pero la creación de diversas corporaciones sería el camino? Porque una cosa es que operen, así como cuando al inicio de Guardia Nacional nos decían es que es la gran alternativa, eso va a permitir el combate a la delincuencia. ¿Y qué pasó después? Decían, ¿dónde están las detenciones? ¿Dónde están los resultados? Y entonces sería un tema de complicidad, quizá, sería un tema de sentirse rebasado, de ya no poder con el control de los cárteles. Creo que sí, a ver, en ese sentido creo que no basta con el cambio de nombre, de denominación de ese instituto de seguridad. Creo que es importante que no se cambie el nombre, o si se llegara a cambiar, bueno, ya será, pues no capricho, pero ya será estrategia del Ejecutivo, tanto federal como estatal. Lo que se debe de cambiar es la política pública. Eso sí es lo que se debe de cambiar. Una política pública de prevención que sí dé resultados, una estrategia de seguridad pública de prevención de los delitos. Creo que aquí, por lo menos hablando en San Luis Potosí, pues se ha tratado el Ejecutivo de, por ejemplo, a falta de las patrullas federales de carreteras, de que no ha mandado, no hay. Bueno, pues está la iniciativa del Ejecutivo para poder mandar patrullas del Estado a las carreteras federales. ¿Qué se necesita y por qué no se ha sacado? Porque no existe la colaboración a la mera hora de la Federación para poder firmar esa autorización para que puedan patrullar. Y eso nos impacta y nos perjudica a todos los potosinos, porque salimos a las carreteras y las carreteras hoy en día no son seguras. Diputado, le agradecemos que nos haya visitado en este espacio de Noticias en 7am. Por supuesto que las puertas se quedan abiertas y también para abordar otro tipo de temas. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Paulina, por estar con ustedes, con su auditorio. Muchas gracias a Canal 7. Y obviamente quiero aprovechar poder felicitar a todas las mamás de San Luis Potosí hoy en su día. Muchas gracias, diputada, y en casa siga con nosotros. Tenemos muchos más temas importantes que abordar en esta mañana, así que no le cambie de canal.